Apenas 2 días después de la boda, mi suegra despidió a nuestra empleada del hogar. Asistenta, estás despedida. A partir de ahora, mi nuera será la empleada de aquí. Me fui directa a casa de mi madre. Al día siguiente, 2 coches, patrulla de la policía llegaron y detuvieron a toda su familia. En la mañana del segundo día, después de la boda, todavía no me había acostumbrado a la sensación de haberme convertido en la esposa de alguien. Cuando desde la cocina llegó un grito estridente, afilado como una navaja, perforando mis tímpanos. Acababa de cambiarme el vestido de novia, que todavía olía a perfume, y llevaba ropa cómoda, con la intención de bajar a ayudar cuando escuché claramente cada palabra de mí. Suegra, Lourdes, estás despedida. A partir de ahora, mi nuera está aquí. ¿Para qué seguir pagando a gente de fuera? Me quedé paralizada en medio de la escalera. La sensación en ese momento fue muy extraña, como si alguien acabara de derramar un cubo de agua helada de mi cabeza a los pies. Ayer solo había habido palabras dulces, manos cogidas delante de los parientes. Frases como, esta casa ahora tiene una nueva hija, pero en apenas una noche el tono cambió por completo. Ya no había calidez, y mucho menos la voz de mamá hablando con su nueva nuera. Bajé los escalones lentamente y vi a doña Lourdes abrazando su viejo bolso de tela, acorralada en un rincón. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados, como si llevara mucho tiempo siendo reprendida. En la mesa del comedor, mi suegra, doña Regina, lanzó un delantal con brutalidad y levantó la barbilla en mi dirección. Su actitud era exactamente la de un jefe dando órdenes a un nuevo empleado. Habló justo delante de mi suegro, de mi marido y de mi cuñada. Esta casa no mantiene a nueras que solo sirven de adorno. Quien se casa tiene que saber servir a la familia del marido. Antes de que pudiera abrir la boca, comenzó a repartirme las tareas, como si ya lo hubiera planeado todo, desde el principio. Dictó cada tarea para cada hora con una voz plana y fría. A partir de mañana, te levantas a las 5 de la mañana, preparas el desayuno, limpias la casa y por la tarde lavas y planchas la ropa. Por la noche, preparas la cena para la familia. Esta casa recibe muchas visitas, así que si eres una nuera incompetente, no me culpes. Al terminar de hablar, sonrió con cinismo. Sus labios se curvaron con amargura. Una chica de buena familia debe ser trabajadora, no quedarse sentada esperando a que la sirvan. Lo que hizo que todo mi cuerpo se helara no fue solo la actitud de mi suegra, sino la reacción de Bruno. Estaba sentado a mi lado, pero de principio a fin no me defendió en ningún momento. Miré a mi marido, esperando que al menos dijera algo sensato, pero él solo evitó mi mirada y respondió con evasivas. Mamá habla un poco alto, pero su intención es buena. Solo quiere que te adaptes rápido a las costumbres de la casa. Una sola frase fue suficiente para hacer que mi corazón se hundiera. Ya no sentía que aquello fuera una explosión momentánea de ira. No, aquello era un guión meticulosamente preparado. Quizás solo estaban esperando el momento adecuado. Cuando los invitados de la fiesta se fueran, cuando la ceremonia terminara, cuando yo entrara oficialmente en esa casa como nuera, solo, entonces se arrancarían todas las máscaras. Respiré hondo y pregunté de forma lenta y muy clara. Entonces, ¿en esta casa soy la nuera o la sustituta de la empleada? Al oír esto, mi suegra esbozó una sonrisa aterradora, una sonrisa que daba escalofríos. Se puso las manos en la cintura, me midió de la cabeza a los pies y respondió, con naturalidad: ¿cuál es la diferencia? Una buena nuera debe saber trabajar mejor que la empleada. Ya te damos comida, casa y el estatus de nuera de una familia de prestigio. ¿Qué más quieres? Toda la sala quedó en silencio por unos segundos, no por sorpresa, sino porque todos sabían que esa frase había cruzado los límites. Pero lo extraño es que nadie allí sintió la necesidad de intervenir. Mi suegro, don Roberto, tomaba su café con una expresión fría como el hielo.
Bruno miraba el móvil, fingiendo no oír. Y su hermana, Rafaela, estaba de pie junto a su madre, de brazos cruzados, sonriendo. Vaya, Carmen, no seas tan exagerada. Toda la familia es así. Aquí no existe eso, de que la nuera recién casada se convierta en reina. Miré su rostro satisfecho y de repente me di cuenta de que me estaban poniendo a prueba. Querían ver hasta dónde llegaría mi paciencia, hasta dónde sería capaz de agachar la cabeza. Querían quebrarme desde el segundo día para que nunca más pudiera levantarla. Mi suegra se acercó, cogió el delantal y lo empujó contra mi pecho. El movimiento fue tan brusco que el cierre del delantal me arañó la mano. Dijo, claramente, cada palabra como una puñalada. Dentro de un rato, 12 parientes del lado de tu suegro vendrán a una barbacoa para comer y conocer a la nueva nuera. Haz bien tu trabajo. No avergüences a esta familia. Miré el delantal en mis manos. Ya no era solo un trozo de tela, era una humillación. Era el sello que quería imprimir en mí para transformarme de recién casada en una sirvienta gratuita para toda su familia. Dejé el delantal sobre la mesa, lentamente pero con firmeza. Luego me di la vuelta y caminé directa a la habitación. Desde atrás oí los gritos de mi suegra. ¿A dónde te crees que vas? No, respondí. Abrí el armario, cogí la pequeña maleta que ni siquiera había tenido tiempo de deshacer después de la boda. Guardé algunas mudas de ropa, mi cartera, mi móvil y el cargador. Me quité los pendientes de la boda y los guardé cuidadosamente en el bolso. Cada movimiento mío era lento, pero mi corazón ya estaba frío y paralizado. Cuando bajé con la maleta al salón, todos me miraron. Bruno solo entonces entró en pánico. Se levantó e intentó detenerme. Carmen, ¿qué estás haciendo? Si hay algún problema, vamos a hablar. Pero el apretón de su mano no era el de un marido con miedo de que su esposa se hiciera daño. Era el apretón de un hombre con miedo de quedar mal delante de su familia. Solté su mano, lo miré profundamente a los ojos y dije secamente, si esta casa necesita una empleada, lo siento, no me presenté para el puesto. Al oír esto, mi suegra se enfureció. Señaló directamente la puerta. Su voz era estridente y ensordecedora. Si te atreves a dar un paso fuera de esta casa, no esperes volver. Nuestra familia no necesita una nuera insolente que con 2 días de casada se atreve a enfrentarse a su suegra. Miré hacia atrás, enfrentando su rostro, sin desviar más la mirada. Quizás fue la primera vez en su vida que se encontró con una nuera que se atrevía a hablarle así. Con ella, respondí, lentamente. Cada palabra era clara como un clavo siendo martillado. Si es para ser nuera, hasta lo consideraría, pero para ser empleada de una familia como esta, no. Al terminar de hablar, cogí mi maleta y salí andando directamente. Detrás de mí, oí los insultos de mi suegra, los susurros cínicos de mi cuñada, la voz de Bruno llamándome con irritación. Pero no miré hacia atrás. Sabía que, si miraba una sola vez, pensarían que tenía miedo, y no podía permitirme perder en el primer paso. A la mañana siguiente, mientras la familia de mi marido todavía hervía de rabia, pensando que yo era una rebelde ingrata, 2 coches, patrulla de la Policía Nacional, se detuvieron justo enfrente de su puerta. Yo también estaba allí, de pie, junto a doña Lourdes y un inspector. Tan pronto como se abrió la puerta y se leyó la orden de registro, vi el rostro de mi suegra palidecer como la cera, los labios temblando, sin emitir sonido. Solo entonces se dio cuenta de que la persona a la que había echado ayer no era solo una empleada, y que no me había ido porque fuera débil o estuviera haciendo un berrinche. Salí de esa casa porque ya sabía demasiado. Ver los coches patrulla parados frente a la casa de mis suegros. Ver el rostro pálido de doña Regina y la mirada de pánico de Bruno, de alguna forma me hizo recordar vívidamente los días anteriores.
Dicen que solo cuando se arranca la máscara recordamos cada pequeño detalle del pasado y nos damos cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Y así, de pie en esa mañana tensa, recordé el primer día que conocí a Bruno, cómo creí, abrí mi corazón y entré en este matrimonio con una sinceridad genuina. Mi nombre es Carmen García. Trabajo en el departamento jurídico de una gran empresa de distribución de bienes de consumo en Madrid. Mi familia no es rica, ni tenemos contactos con gente influyente. Pero desde pequeña, mi madre siempre me enseñó una cosa: vive con honestidad. Nunca dejes que nadie te señale con el dedo y diga que no eres correcta. Quizás por eso tengo una personalidad muy directa. Lo que es correcto, digo que es correcto. Lo que no estoy segura, no lo prometo. Siempre pensé que mientras viviéramos bien, trabajáramos con honestidad, la vida podría no ser glamurosa, pero al menos sería pacífica. Conocí a Bruno durante una reunión de negocios sobre contratos de suministro entre nuestras empresas. Mi primera impresión fue la de un hombre que hablaba con mesura. Vestía bien, no decía tonterías, ni presumía de riqueza o contactos, como tantos otros hombres que había conocido. Durante la discusión, no interrumpió, no tuvo prisa por parecer superior e incluso dijo palabras tranquilizadoras. Cualquier parte que el equipo de Carmen necesite revisar, sentíos libres de analizarla con calma. Las colaboraciones a largo plazo deben ser claras desde el principio. Solo esa frase ya me generó simpatía. Después de eso, tomó la iniciativa de contactarme de nuevo, al principio, solo preguntando detalles sobre los documentos. Con el tiempo, se convirtieron en mensajes ligeros, puntuales y no exagerados. No soy el tipo de mujer que se derrite fácil con palabras dulces, pero debo admitir que Bruno era muy bueno en hacer que los demás se sintieran cómodos. No era agresivo, no hacía promesas vacías sobre el futuro, solo aparecía silenciosamente en el momento adecuado. Cuando hacía horas extras, me traía café. Cuando estaba tan ocupada que no tenía tiempo para cenar, mandaba el mensaje correcto. Cuando termines, avísame. Te llevaré algo calentito para que no te sientas mal. Lentamente abrí mi corazón. Cuanto más interactuábamos, más sentía que él era el tipo de hombre en el que una mujer que ha trabajado duro durante mucho tiempo, como yo, podría confiar. Bruno frecuentemente decía cosas reconfortantes. Una vez me miró a los ojos y dijo: no necesito una mujer que sea una maestra en la cocina. Solo necesito una compañera honesta, que tenga buena educación y que no sea mezquina con su marido. Un hombre que dice eso es francamente muy fácil de conquistar a una mujer. Cuando nuestra relación se volvió más seria, me llevó a conocer a su familia. Ese fue el día que conocí a doña Regina. Si la evaluara solo por la apariencia, quizás nadie imaginaría que ella sería la mujer que más tarde me restregaría un delantal en el pecho. Vestía ropa elegante, su sonrisa y su forma de hablar eran muy dulces. Tan pronto como entré, me tomó de la mano y me hizo sentar a su lado. Siéntete como en casa, hija mía. Solo quiero que seas feliz con Bruno. Por lo demás, esta familia no tiene muchas reglas. La manera en que sonreía, la forma en que me servía la comida, incluso la manera en que le dijo a su marido, nuestra futura nuera, tiene una mirada tan serena. Todo eso me hizo pensar por un momento que era realmente afortunada. Mi suegro, don Roberto, era más callado, no era exageradamente amigable, pero tampoco era frío. Él solo observaba. De vez en cuando preguntaba una o dos cosas sobre mi trabajo y mi familia. Su mirada me hacía sentir que estaba siendo evaluada minuciosamente, pero en ese momento lo encontré normal. En esa casa ya estaba doña Lourdes, la empleada doméstica que trabajaba allí. Mi impresión sobre ella era de una mujer delgada, callada, cuyos movimientos eran extremadamente cautelosos. Siempre que doña Regina la llamaba, parecía asustarse. Le presté atención, pero luego pensé que quizás, por trabajar allí durante mucho tiempo,
Le tenía miedo a los patrones. En ese momento no sabía que esa mirada cabizbaja no era por timidez, sino porque había visto demasiadas cosas que no se atrevía a contar. Después de algunas visitas, mi futura suegra comenzó a sugerir sutilmente que viviéramos con ellos después de la boda. Lo decía de forma tan suave que parecía razonable. Recién casados. Si os vais a vivir solos enseguida, la casa se queda muy vacía. Quedaos aquí por un tiempo, para que la casa esté llena mientras aprendéis la cumanera, rutina de la familia. Después ya pensaréis en mudaros. Bruno también apoyaba a su madre. Me dijo con ternura: mi madre parece seria, pero cuando vivimos cerca, descubres que tiene un buen corazón. Además, cuando llegues del trabajo, ya habrá gente en casa, es mucho mejor. Fue por esa persuasión que acepté. En vísperas de la boda, su familia preparó todo con gran pompa. Doña Regina llegó a presentarme a todos con orgullo. Mi nuera tiene un título universitario. Habla bien. Se nota que viene de una familia con buena educación. Al escuchar eso, la gente decía que me había tocado la lotería. Incluso yo misma llegué a pensar eso. Pero ahora, recordándolo bien, había algo extraño. Cuanto más se acercaba el día de la boda, cada vez que la conversación tocaba mi trabajo, la mirada de los tres cambiaba. Mi suegro preguntaba con muchos detalles: ¿con qué tipo de documentos trabajas? ¿Sueles analizar contratos? ¿Entiendes bien de los procedimientos jurídicos de las empresas? Mi suegra entraba en la conversación como si no quisiera nada. Una chica tan inteligente debe leer esos papeles burocráticos muy rápido, ¿verdad? Y Bruno, medio en broma: cuando seas mi esposa, el papeleo de esta casa estará seguro. En ese momento, solo me reí. Pensé que estaban curiosos sobre mi profesión. Nunca imaginé que ese interés era parte de un cálculo que ya habían preparado para mí desde el principio. Y entré en ese matrimonio con una convicción simple. Pensé que había encontrado un buen marido y que estaba entrando en una familia que, aunque tenía sus reglas, no era mala. Pensé que mientras fuera sincera, tarde o temprano, sería bien tratada. Creí tanto, y quizás por confiar demasiado, cuando esa fina capa de pintura brillante se desprendió. Solo entonces me di cuenta de que detrás de ella no había solo algunas pequeñas grietas, sino una casa podrida desde los cimientos. Cuanto más recuerdo, más me doy cuenta de que lo que sucedió en la mañana del segundo día de matrimonio no fue, en realidad, un cambio repentino de actitud. Fue solo el resultado más claro de muchas señales que ya habían surgido silenciosamente antes, pequeñas pero venenosas, y que cuanto más se piensa, más escalofríos causan. Cuando todavía estábamos en la fase de noviazgo, a menudo intentaba calmarme. Pensaba que tal vez estaba siendo demasiado sensible, pero ahora me doy cuenta de que la intuición femenina rara vez falla. Después de algunas visitas a la casa de Bruno, comencé a notar que su madre tenía una forma extraña de hablar. No discutía directamente, ni demostraba antipatía abierta. Muchas veces elegía hablar de una manera que parecía una broma o una prueba, pero cada frase estaba llena de espinas. Una vez, durante una cena con parientes, se volvió hacia mí y preguntó, sonriendo: una chica con estudios universitarios así, seguro que no sabe lavar el arroz o limpiar las verduras, ¿verdad? Toda la mesa se rió, como si fuera una broma ligera. Yo también esbocé una sonrisa forzada, pero mi corazón se heló. En otra ocasión, cuando hablé con Bruno sobre mi deseo de seguir trabajando después de la boda, doña Regina, que estaba pelando fruta cerca, cortó la conversación en seco. ¿El valor de una mujer se mide en la cocina? No, por su título. El ambiente cambió instantáneamente. La frase no se dijo a gritos, pero fue como una aguja, perforando exactamente el punto donde el otro se sentía más seguro. Antes de que pudiera reaccionar, Bruno ya se había apresurado a sonreír y me tomó la mano por debajo de la mesa. Mamá solo está bromeando, no le hagas caso. Fue exactamente
Su forma de siempre elegir apaciguar el asunto en lugar de resolver el problema, lo que me hizo retroceder varias veces. Rafaela, la hermana de Bruno, tenía un estilo diferente. Si la madre lanzaba indirectas, Rafaela era muy directa. Me miraba de arriba abajo con una mirada crítica y soltaba comentarios maliciosos. Vaya, trabajando todo el día. Y después, ¿quién va a cuidar del marido? Otro día añadió. La mujer, después de casada, que es muy adicta al trabajo, destruye el matrimonio rapidito. Yo solo sonreía por cortesía, pero por dentro ya estaba muy incómoda. Todavía no era nuera oficialmente, pero de madre a la hija, todas ya apuntaban al mismo punto para presionarme: mi trabajo, mi independencia y la organización de mi vida. Cuanto más visitaba la casa, más sentía una atmósfera pesada allí. Hablaban mucho sobre buenos modales y ni etiqueta, pero la persona que más sufría en esa casa era precisamente doña Lourdes, la asistenta y empleada que trabajaba allí desde hacía años. Caminaba sin hacer ruido, hablaba muy poco y vivía con la cabeza gacha, como si respirar demasiado alto pudiera enfurecer a alguien. Una vez vi con mis propios ojos cuando sirvió el café. Solo porque tardó un poco, mi suegra gruñó. Aquí no es lugar para mantener a gente inútil. Doña Lourdes bajó la cabeza profundamente, los labios temblando, recogió la bandeja apresuradamente y se disculpó repetidamente. Ver esa escena me dejó extremadamente incómoda. Una familia que es realmente respetable no trataría así a sus empleados. Luego hubo un incidente que no puedo olvidar. Un día pasé por casualidad por el despacho de mi suegro. La puerta no estaba completamente cerrada, dejando una pequeña rendija. Eché un vistazo rápido, pero vi dentro montones de cajas de cartón, algunos sellos presas y en un rincón, envases de suplementos nutricionales sin etiqueta. Antes de que pudiera entender lo que estaba viendo, don Roberto salió y cerró la canaria así, puerta rápidamente. Me lanzó una mirada cortante por unos segundos y luego esbozó una sonrisa falsa. Ah, son solo negocios. Las mujeres no necesitan meterse en estas cosas. Su reacción, tan rápida y sigilosa, me dejó con la mosca detrás de la oreja. Pero lo que más se me grabó en la memoria vino de doña Lourdes. Una tarde, mientras caminaba del patio a la cocina, me crucé con ella. Sus ojos todavía miraban al suelo, como siempre, pero susurró de forma tan baja que si no hubiera estado muy cerca, no la habría oído. Doña Carmen, no firme nada sin leerlo muy bien. Me sorprendí, me giré para preguntar, pero ella ya había pasado como si nunca hubiera dicho nada. Esa frase fue tan repentina que se quedó grabada en mi mente. No firmes nada. ¿Por qué me alertó? ¿Por qué una empleada tan callada se arriesgaría a decirme eso? Días antes de la boda, mis sospechas aumentaron. Ese día, mi suegra me llamó a la sala y me entregó un montón de papeles, diciendo que eran solo documentos del registro y algunos trámites administrativos para después de la boda. Hablaba rápido, apresurándome a firmar, porque estaba muy ocupada con los preparativos de la fiesta. Cogí la documentación y al primer vistazo vi que algo andaba mal. Algunos formularios no parecían documentos civiles comunes, los títulos eran muy genéricos y el contenido ambiguo. Cerré la carpeta, inmediatamente sonreí y se la devolví. Los llevaré a casa para leerlos con calma. ¿De acuerdo, doña Regina? Todavía recuerdo vívidamente ese momento. La sonrisa desapareció de su rostro. Fue solo un instante, pero lo vi claramente. No era decepción. Era la irritación de quien creía que todo saldría bien y vio su plan frustrado. Pero pronto recuperó la calma y dijo con ligereza: «Eso es, tienes que ser meticulosa. Esa noche oí, por casualidad, a mi suegra hablando con Bruno al final del pasillo. La voz era baja, pero llena de fastidio. Esa chica trabaja en el departamento jurídico. Va a ser difícil. Tendremos que encontrar el momento en que más confíe en nosotros». Me quedé paralizada.
Antes de que pudiera oír más, los dos se callaron, pareciendo notar mi presencia. Cuando aparecí, Bruno rápidamente me abrazó, sonriendo como si nada hubiera pasado, y aún dijo que su madre solo estaba estresada con los preparativos de la boda. Sonreí con él, pero desde ese momento comenzó una opresión inexplicable en mi pecho. No lo suficiente como para cancelar la boda, pero sí para mantenerme alerta. No querían solo que fuera su nuera, querían que cayera bajo su control, obediente, sin hacer muchas preguntas, sin sospechas. Lo que sentía vagamente antes de la boda se hizo real poco después. Ya no era solo un presentimiento, eran actitudes, palabras, intercambios de miradas entre ellos. Y cuanto más veía, más entendía que la imagen de familia distinguida no era más que una capa de barniz. Detrás había control, cálculo y un secreto que intentaban ocultar a toda costa. La boda apenas había terminado. Los invitados ni siquiera se habían ido del todo. Mi suegra ya estaba sentada en medio del salón, juntando todos los sobres con dinero, en euros, joyas y los mejores regalos frente a ella. Abría cada paquete, contaba cada fajo de euros, organizaba las cajas de joyas y decía, como si fuera lo más natural del mundo, deja que mamá lo guarde. Los jóvenes con mucho dinero en la mano acaban haciendo tonterías. Antes de que pudiera reaccionar, Bruno asintió. Sí, deja que mamá lo guarde. Después lo vemos. La palabra después sonó. Simple, pero no me gustó. El dinero y los regalos de boda eran nuestros. Sí, íbamos a hablar de ello. Tenía que ser claro y no confiscado de esa manera. Vi la pila de sobres en la mesa, las manos ágiles de mi suegra y mi corazón se encogió. Pero como todavía había invitados, decidí callarme. Ahora sé que fue su primera prueba para ver cuán fácil sería controlarme. La noche debería haber sido nuestra noche de bodas, pero casi a las 11 de la noche llamaron a la puerta de la habitación. Era mi suegra. Su voz no era alta, pero estaba llena de autoridad. Mañana por la mañana, levántate más temprano. Todavía hay parientes aquí. Tienes que bajar a saludar. Prepara el desayuno. Una nuera recién casada no se levanta tarde, sino dirán que no tienes educación. Aún encontró tiempo para dictar reglas fútiles pero insoportables. A la mañana siguiente, apenas me levanté y ya me mandaron a la cocina a ayudar a doña Lourdes. Antes de que pudiera beber un vaso de agua, la suegra estaba a mi lado, señalando esto y aquello, vigilando cada movimiento mío, como si esperara un error. Corté las verduras un poco más gruesas, me criticó. Llené la taza de café casi hasta el borde, frunció el ceño. Estamos casando a un hijo, no trayendo a una princesa para que la sirvan. Esa frase hizo que mi cara ardiera, no por el trabajo en sí, sino por la forma en que me humillaba a propósito delante de todos. Y lo que más me dolió, Bruno lo vio todo, pasaba de un lado a otro. Oía las indirectas de su madre. Veía cómo me trataban y no decía ni pío. Una vez solo, susurró, ten paciencia estos días. Deja a mamá feliz. Lo miré, y de repente sentí frío. Un marido que realmente ama a su esposa al menos mostraría que la entiende, pero él eligió ser espectador. Cerca de la hora de comer, mi suegro me llamó a la sala. Estaba sentado allí con una gruesa pila de carpetas. Échale un vistazo a estos papeles, dijo. Son solo declaraciones internas. Fírmalos, rápido para adelantar. Eres del área jurídica, es más seguro cuando la propia familia se encarga de esto. Cogí la carpeta. Después de leer solo unas pocas páginas, me di cuenta de que algo estaba muy mal. No eran declaraciones internas comunes, sino documentos ligados a entidades empresariales o distribución de productos y responsabilidad legal. Me detuve de inmediato, levanté la cabeza, manteniendo la voz lo más calmada posible. No puedo firmar documentos de una empresa sin leer todo minuciosamente, y mucho menos por simple
cortesía. Tan pronto como terminé de hablar, la expresión de mi suegro y de mi suegra cambió. Don Roberto dejó la taza en la mesa con fuerza. Doña Regina esbozó una sonrisa cínica. Apenas te has convertido en nuera y ya estás desconfiando como una extraña. Sabía que había tocado algo que no admitirían, que fuera rechazado. Por la noche, la situación empeoró. Al pasar por el patio, oí una pequeña conmoción. Eché un vistazo y vi a mi suegra agarrando el brazo de doña Lourdes, arrastrándola hacia el trastero. ¿Qué has estado diciéndole? Siseaba. Doña Lourdes temblaba, sin poder responder. Mi suegro estaba cerca, callado, sin intervenir. Di un paso adelante. ¿Ha pasado algo, doña Regina? Inmediatamente, su actitud cambió. La suegra soltó el brazo de la empleada. Nada. Ha sido torpe y ha roto algunas cosas, pero vi claramente la marca roja en el brazo de Lourdes. Sabía que no era un simple accidente. Esa casa tenía un secreto y doña Lourdes lo sabía. Más tarde, cuando abrí mi bolso, me quedé en shock. La cremallera de uno de los bolsillos estaba en un lugar diferente. Mis documentos no estaban tan ordenados como los dejé. Soy muy detallista. Sé cuando alguien toca mis cosas. Al levantar la cabeza, vi a Bruno parado en la puerta. Pensé que necesitabas algo y fui a buscarlo, dijo rápidamente. La excusa era demasiado forzada. No hice más preguntas, pero en mi cabeza todo empezaba a conectar. De las carpetas gruesas, el interrogatorio a Lourdes, hasta mi bolso, siendo revuelto, todo apuntaba a una sola cosa. No querían solo que fuera sumisa, querían controlar todo lo que era mío. Entré en esa casa con un vestido de novia y confianza, pero en un solo día ya sentía una atmósfera tan diferente, tensa, falsa, llena de secretos. Y lo más importante, tenían mucho miedo de que yo supiera demasiado. En ese momento no imaginaba que todo lo que presencié era solo el comienzo. El verdadero golpe en el estómago me estaba esperando en la mañana del segundo día. En la mañana del segundo día de casada, me desperté cuando afuera todavía estaba oscuro. Desde abajo ya se oía el sonido de platos chocando. Ese día, los parientes de la familia del marido vendrían a conocer a la nueva nuera. Parece simple, pero quien ha sido nuera sabe que es una prueba. Vienen no solo para ver tu cara, sino para observar cómo te mantienes, cómo hablas, cómo trabajas, para luego evaluarte en secreto. Bajé la escalera, sintiendo un fuerte olor a comida. En la cocina, doña Lourdes ya estaba trabajando sola frente a enormes ollas. El rostro pálido, los ojos hinchados de ensueño, claramente la habían hecho despertar de madrugada. Mi suegra caminaba de un lado a otro, de vez en cuando, mirando hacia la escalera, como si esperara mi aparición. Su postura no era la de quien estaba ocupada con la casa, sino la de quien estaba preparando un espectáculo. Antes de que diera los buenos días, doña Regina gritó: «Lourdes, ven aquí». La voz fue tan alta y cortante que todos en la sala de estar miraron. Lourdes se sobresaltó, se limpió las manos a toda prisa y apareció. Sin ceremonias, mi suegra sacó un fajo de billetes de euros del bolsillo, los arrojó sobre la mesa y dijo con frialdad: «Aquí está tu salario de este mes. Estás despedida. A partir de hoy, esta casa ya no necesita gente de fuera». Doña Lourdes se quedó paralizada. Mi corazón se aceleró, pero todavía apenas podía creerlo. Luego dijo la siguiente frase, y la dijo mirándome, con esa sonrisa de desdén y elevando a propósito el volumen de su voz. «Mi nuera es joven y sana. Puede con el trabajo. La propia familia se encarga de su propia casa. ¿Para qué pagar a otros?». Esa frase cayó en medio del salón como una bofetada. Ya no era una indirecta o una prueba, era una humillación pública, una declaración de que a partir de ese momento, a sus ojos, yo ya no era la nuera, sino la sustituta gratuita de la empleada que acababa de despedir. Miré a Bruno. Ese fue el último momento en que todavía esperé de él
una reacción de marido. ¿Qué? Artú. Artuba, Artuba. Bastaba una frase como mamá, no hagas eso para haberme demostrado que no me había equivocado del todo al elegirlo. Pero él solo se quedó allí sentado. Él, rostro tenso, las manos entrelazadas. Tardó mucho en hablar, y el tono fue plano y frío. Puedes quedarte en casa un tiempo, no hay problema. El trabajo de fuera puede esperar. Oír eso me heló la sangre. Descubrí que la idea no era solo de mi suegra. Esto ya estaba planeado. No querían solo encerrarme en la cocina. Querían cortar mi conexión con mi trabajo, con mi propia vida, con todo lo que me mantenía cuerda. Querían encerrarme en esa casa, sumisa, dependiente, para que cuando lo necesitaran, yo firmara cualquier cosa que me pusieran delante. Miré directamente a los ojos de mi suegra y pregunté muy despacio, ¿por qué hay que despedir a Lourdes exactamente ahora? Doña Regina se rió, una risa aguda y perversa, porque esta casa no mantiene a 2 empleadas. Y entonces me señaló, directamente a la cara. Número 1, aprendes a ser una nuera decente. Número 2, coges tus cosas y te largas de aquí. Una sola frase bastó. Toda mi paciencia se hizo polvo. Me quedé parada en silencio. Miré a mi alrededor, esa casa en la que había vivido solo 2 días, pero que ya estaba atestada de intrigas. Fue en ese preciso momento, cuando todos estaban centrados en mí, que doña Lourdes se agachó. Fingió coger un paño de cocina que se había caído cerca de mi maleta. Al levantarse, se movió muy rápido. Su mano temblorosa metió un pequeño objeto rígido en el bolsillo lateral de mi maleta. Antes de que pudiera verlo bien, susurró de forma casi imperceptible. Doña Carmen, váyase. No sé, quede aquí. Ahí dentro está lo que más temen. Me quedé paralizada un segundo, pero ese segundo fue suficiente. Todas las piezas del rompecabezas en mi cabeza encajaron de golpe. El interrogatorio a Lourdes, la pila de contratos ambiguos, mi bolso revuelto, la mirada de mi suegro, el silencio calculador de Bruno. El despido de Lourdes hoy no era para recortar gastos. Estaban silenciando a un testigo y reteniéndome allí, forzándome a dejar de trabajar, no para hacerme de sirvienta. Querían quebrarme, volverme sumisa para usar mi nombre, para hacerme firmar, asumir la culpa y servir de chivo expiatorio. Quizás porque me quedé en silencio demasiado tiempo. Mi suegra pensó que me estaba asustando. Gritó aún más alto. Tu familia no debe haberte enseñado buenos modales. Por eso llegas aquí y no sabes cuál es tu lugar. Podía soportar ofensas a mí misma, pero, cuando involucraba a mis padres, no. Nadie tenía derecho a insultar a quienes me criaron solo porque no acepté convertirme en su esclava. Arrastré la maleta al centro del salón. Las ruedas chirriaron en el suelo de mármol. Me quité la alianza de boda y la puse sobre la mesa de cristal delante de todos. El sonido del anillo al golpear el cristal fue bajo, pero toda la sala enmudeció. Miré fijamente a mi suegra, luego a Bruno. Una nuera necesita ser respetada. A una empleada hay que pagarle. Esta familia quiere humillar y, al mismo tiempo, no quiere pagar. No soy vuestra sirvienta. Toda la familia se quedó paralizada. Nadie esperaba que una novia recién casada tuviera el valor de hablar de esa manera. La suegra abrió la boca, rugiendo. ¿Te atreves? No le hice más caso. Cogí la maleta y me dirigí hacia la puerta. Bruno finalmente se adelantó, no para pedir disculpas, sino para detenerme con una voz baja y amenazadora. ¿Sí? Te vas ahora. Convertirás esto en un escándalo. Lo miré. Hace solo 2 días pensaba que este hombre era mi puerto seguro, pero mirándolo a los ojos ahora, lo único que veía era el cálculo y la irritación de ver su plan frustrado. Respondí secamente. No, el escándalo y el gran problema es vuestra familia, y no vais a poder ocultarlo por mucho más tiempo. Solté su brazo, le di la espalda y me fui sin mirar atrás. Llegando a casa de mi madre en un barrio mucho más
humilde de Madrid. Me encerré en la habitación. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. Abrí la cremallera lateral de la maleta, saqué lo que doña Lourdes había dejado, un pequeño pendrive negro, lo conecté al portátil y me quedé inmóvil frente a la pantalla. Dentro había videos que mostraban el reempaquetado de suplementos alimenticios de procedencia dudosa, fotos de hojas de cálculo de contabilidad B, copias digitalizadas de documentos con la firma de mi suegro y contratos donde la responsabilidad jurídica se traspasaba deliberadamente a terceros. Abrí cada archivo y sentí un escalofrío. No estaba exagerando. Aquel matrimonio, desde el principio, nunca fue honesto. Me quedé mucho tiempo parada y luego solté una risa seca, no porque fuera gracioso, sino de amargura. Hace 2 días estaba de vestido de novia, creyendo que construiría una familia. Y ahora, mirando ese espacio en blanco en el campo de responsabilidad legal de los contratos, me di cuenta de que el lugar que me habían guardado no era en el seno de la familia, sino en el banquillo de los acusados. No me volví loca, no lloré, ni volví a su casa como una loca perdiendo la razón. Mi madre estaba en la puerta de la habitación, llena de preocupación, pero solo dije: «Mamá, voy a llamar al tío Helio». El tío Helio es el hermano menor de mi madre y trabaja desde hace años como inspector en la Policía Nacional. Sabía que si llamaba llorando de rabia podría restarle importancia, así que, cuando respondió, mantuve mi voz lo más calmada posible. «Tío, no llamo para pedir un favor familiar. Tengo pruebas, pero necesito ayuda para seguir el procedimiento correcto». El otro lado de la línea quedó en silencio por unos instantes. Le oí suspirar y luego dijo rápidamente, con voz grave: «Si estás segura, no des un paso en falso. Abre el ordenador y mándame primero una captura de pantalla de la lista de archivos». Solo esa frase me hizo saber que había comprendido la gravedad. Casi 1 hora después, aparcó frente a mi casa sin coche patrulla, sin uniforme, solo con una vieja cartera de cuero y una expresión severa. No preguntó cómo me trataron, ni por qué mi matrimonio terminó en 2 días. Sacó una silla, se sentó a mi lado, se puso las gafas y dijo: «Abre uno por uno». Obedecí. Los dos revisamos cada clip, cada foto, cada contrato, cada dato. A medida que leíamos, el rostro del tío Helio se iba poniendo más tenso. Cuando vio la copia digitalizada del contrato con la línea del representante legal en blanco, golpeó la mesa 2 veces con los dedos. Preguntó: «¿Llegaron a pedirte que firmaras esto?». Asentí con la cabeza. El tío Helio me miró fijamente. «Si hubieras firmado eso, estarías acabada». La frase no fue dicha a gritos, pero fue como un puñetazo en mi pecho. Miré la pantalla, con la garganta seca. No querían una nuera, querían un historial limpio para usarlo de testaferro. El tío Helio no respondió de inmediato, solo se quedó en silencio, procesando la información, y finalmente dijo: «Escúchame bien. A partir de ahora, nunca más contactes con ellos llevada por la emoción. No provoques, no amenaces, y no dejes que sepan cuántas pruebas tienes. Pero la pruebas, vida no sigue exactamente el plan». Cerca de la medianoche, mi móvil comenzó a sonar sin parar. Era de doña Regina, luego Rafaela e incluso el teléfono fijo de su casa. Las llamadas llegaban en cascada, desesperadas, demostrando su pánico. Me quedé mirando la pantalla iluminarse y mi corazón se heló. La gente inocente no entra en pánico así, no contesté. Después de decenas de llamadas sin respuesta, mandé solo un mensaje corto por WhatsApp: «Dejad de llamar. Ya lo sé. Todo». El mensaje apenas había sido entregado, y 5 minutos después, Bruno llamó. Miré su nombre en la pantalla. Ya no había ninguna chispa en mi corazón, solo la certeza de que necesitaba escuchar lo que diría con la máscara ya en el suelo. Contesté sin siquiera decir hola. Su voz llegó desde el otro lado, sin ninguna suavidad,
¿Qué broma es esta? ¿Qué pendrive es ese que te has llevado? Me reí, con cinismo. Ahora su primera preocupación no era si yo estaba bien, era el pendrive. Respondí secamente. Deberías preguntarle a tu madre de qué tiene más. ¿Miedo? ¿De mí? ¿O de la policía? Hubo silencio en la línea. Oí claramente el nido de sus dientes rechinando. Y entonces bajó la voz, fría y amenazadora. No, te pases de la raya. No sabes quién es mi familia. Me recliné en la silla, mis ojos todavía pegados a la pantalla del portátil. Mi voz estaba muy tranquila. Ya sé lo suficiente para no volver a ser empleada, y lo suficiente para no convertirme en vuestro testaferro. Bruno vaciló. Solo su respiración sonaba pesada. Finalmente, soltó una frase que me hizo entenderlo todo. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. Sonreí ligeramente. Quien no tiene vuelta atrás, no soy yo. Y colgué. El tío Helio, sentado frente a mí, no me elogió ni me reprendió. Solo dijo: a partir de ahora, sácate de la cabeza la idea de que es tu marido. Considéralo solo una pieza más de la investigación. Al oír eso, tragué saliva. No porque todavía lo amara, sino porque duele. Duele cuando nos enfrentamos a una verdad que, una vez vista, nos impide volver a ser inocentes como antes. La mañana siguiente, acompañé a mi tío a la comisaría para presentar la denuncia inicial, siguiendo todos los procedimientos legales. No monté un escándalo. No, lloré contando mis penas. Me senté, abrí el portátil y entregué todas las pruebas originales, árbol de directorios, horarios de modificación, fuentes, todo. El funcionario lo verificó durante mucho tiempo, hizo preguntas pertinentes y redactó el atestado con precisión. Desde ese instante supe que la guerra había comenzado. No era una pelea familiar, era un caso policial. Antes de ir a casa, el tío Helio se detuvo, me miró seriamente y dijo: a partir de ahora, ya no eres la parte involucrada en una pelea pasional. Eres testigo e informante. No dejes que tus sentimientos se interpongan. Asentí, pero en mi interior una pregunta resonaba. ¿Cuál era el papel real de Bruno en todo aquello? ¿Era solo un hijo cobarde arrastrado por sus padres, o lo sabía todo y solo actuaba en el papel de marido ejemplar? Salí de la comisaría. El cielo de Madrid estaba despejado, pero mi pecho estaba frío. Sabía que las cosas no terminarían ahí. Su familia no se quedaría de brazos cruzados, viendo a una nuera de 2 días destruir el imperio que tanto tiempo les había costado reconstruir. Pensé que con la denuncia registrada, la familia retrocedería por un tiempo, al menos para sondear lo que tenía. Estaba equivocada. En una sola noche, su estrategia cambió. Nada de llamadas pidiendo disculpas. Eligieron la vía más sucia, típica de su verdadera índole: difamarme para que entrara en pánico y retrocediera. Esa mañana, mi madre estaba en la cocina cuando sonó el teléfono fijo. Oí la voz aguda de doña Regina. Has educado muy bien a tu hija, ¿no es así? Hasta el punto de que, con 2 días de casada, quiere destruir la vida de su marido. La voz estaba cargada del tono arrogante y opresor de siempre. Mi madre no era una mujer de escándalos, pero no era débil. Dejó el promenaita, cuchillo, se secó la mano en el paño de cocina y cogió el teléfono, respondiendo, con extrema tranquilidad: mi hija no destruye la vida de nadie. Simplemente no se compincha con delincuentes. El otro lado se quedó mudo, y doña Regina soltó una carcajada siniestra. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta. Y colgó el teléfono. Mi madre se volvió hacia mí y susurró: han empezado a sacar las garras. Por la tarde, Bruno apareció en la puerta de casa. No avisó ni llegó, con la postura de un marido tratando de reconciliarse. La ropa estaba arreglada, pero el rostro mostraba la tensión de quien estaba acorralado y luchando por su propia piel. Tan pronto como salí a la puerta, fue directo al grano. Bórralo, todo.
y yo haré como si no hubiera pasado nada. Lo miré. Mi pecho parecía vacío. En ese momento crítico, solo quería proteger las pruebas. Bajé un escalón y pregunté con calma. Si hubiera firmado esos papeles y algún día hubiera un problema con la justicia, ¿asumirías tú la culpa en mi lugar? Bruno se quedó helado. El viento soplaba las hojas en la acera, pero él no se movió, no emitió un sonido. Su silencio fue la respuesta más clara de todas. Nunca planeó protegerme. Desde el primer día, yo era el escudo. Saqué la alianza de bolsillo a alguien que firmara. Apretó la alianza tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Apretó la mandíbula y gruñó. No me obligues a actuar. Fui incisiva. Quien me obligó fue tu familia. Se quedó allí unos segundos. Luego dio media vuelta y se fue. Pasos pesados. Viéndolo partir, me di cuenta de que no era más que parte de la investigación. Pensé que esa ya era la peor actitud, pero por la noche bajaron aún más el nivel. Una compañera de mi oficina me mandó capturas de pantalla de grupos de WhatsApp. La sangre se me fue del rostro. Fotos de mi boda expuestas, mi nombre, mi lugar de trabajo, acompañadas de noticias falsas asquerosas. Decían que les había dado el golpe del sí quiero, que quería extorsionarles dinero y que ahora estaba inventando calumnias para chantajearlos. Alguien incluso comentó: siendo abogada, lo ha montado todo, perfectamente para fastidiar al marido rico. La garganta se me cerró. Querían invertir los papeles y hacerme pasar por la villana ante la opinión pública. Menos de 10 minutos después, un mensaje de Rafaela. ¿Creías que ibas a ganar a toda nuestra familia siendo una don nadie recién llegada? Sigue soñando, respondí solo. Yo no lucho contra vosotros. Dejo que la justicia actúe. Sabía que a gente como Rafaela le gusta la desesperación. No le di lo que quería. Tarde en la noche, el tío Helio me llamó. La reacción ha comenzado. Si han llegado a la difamación y la coacción, el siguiente paso es la destrucción de pruebas. Van a destruir las evidencias restantes. Mantente alerta. Aquello me heló. Y por primera vez me di cuenta del peligro real. No querían solo callarme a mí, querían callar a quien todavía estaba dentro de esa casa, a doña Lourdes. Casi a medianoche, ya con la casa a oscuras, mi móvil vibró con un número desconocido. Cuando contesté, era la voz jadeante y temblorosa de Lourdes. Doña Carmen, me han encerrado. Me han dicho que si abro la boca. La frase ni siquiera terminó. Oí un golpe fuerte, como algo cayendo, y la llamada se cortó. Me levanté de un salto. El corazón me latía tan fuerte en el pecho que me dolía. Todo había subido de nivel. Ya no era una cuestión de una familia controladora tratando de salvar su reputación. Era secuestro, detención ilegal y destrucción de pruebas por parte de gente peligrosa y acorralada. Llamé a mi tío, desesperada. La llamada se cortó en medio. Al otro lado, el investigador profesional tomó el control. ¿Número nuevo o el suyo? ¿Oíste la voz de alguien? ¿Más? ¿Qué ruido hizo? Intenté recordar cada detalle. Cuanto más narraba, peor se ponía el escenario. Mi tío me dijo que volviera a registrar el pendrive, en especial los audios que habíamos pasado por alto. Media hora después, estaba en casa. Nos pusimos los auriculares. Había un archivo pequeño casi al final. La voz de Lourdes no sonaba asustada. Hablaba bajo, pero rápido y profesional. Ya, he recopilado casi todo. Falta la salida del almacén y el lote de cereales. Necesito sacarlo de allí antes de que trasladen la mercancía. La respuesta era, de un hombre, corta y seca. No dejes que se den cuenta. Cuando el dossier esté completo, avisa. El audio duraba 30 segundos, pero me quedé helada. Mi tío se quitó los auriculares y sentenció. Esa mujer no es una simple asistenta. Probablemente es una informante o una infiltrada en una investigación paralela.
Me quedé boquiabierta, entonces no era la única que se había dado cuenta de sus chanchullos. Había alguien desde dentro recogiendo pacientemente facturas, sellos y audios, esperando el día de la redada. Recordé lo que dijo al darme el pendrive. Ahí dentro está lo que más temen. No solo tenía miedo de la venganza, estaba arriesgando su vida. Esa misma noche, mi tío Helio activó a los PISA, agentes de guardia, comunicando la situación de emergencia y solicitó la anticipación de una orden de registro y entrada. Pero la burocracia tiene su precio. Una llamada cortada no genera una redada instantánea sin fundamento. Mientras tanto, el reloj corría en contra de Lourdes. Cogí las llaves de mi coche. Voy para allá, aunque sea para vigilar desde la calle. Mi tío me cortó, en seco. Solo vas a estorbar y de paso puedes convertirte en la segunda rehén. Me quedé quieta. Mi móvil no paraba de vibrar. Eran mensajes de Bruno. No te metas más. La cosa no es tan simple como crees. Si sigues forzando, nadie saldrá ileso. Miré la pantalla. Por primera vez no vi solo una amenaza, sino el pánico, de un hombre perdiendo el control de su castillo de naipes. Respondí, sé que no. Es simple. Si lo fuera, no lo esconderíais. Después de eso, silencio. Estaban en plena ebullición. A las 3 de la mañana, sonó el móvil de mi tío. Se fue a la sala a contestar. Cuando volvió, están trasladando la carga del almacén a la parte de atrás a hora de madrugada. Si la carga desaparece, la prueba material se evapora. Si la mercancía desaparecía y Lourdes seguía aislada, el pendrive podría ser impugnado como un montaje por buenos abogados. Miré a mi tío. Aún estamos a tiempo, tío. Él cogió su chaqueta. Tenemos que estarlo. El ambiente se volvió eléctrico. Cerca del amanecer me miró fijamente. Ven conmigo. No pregunté. Me puse la chaqueta, metí el pendrive en el bolsillo y nos subimos al coche camuflado. Las calles vacías de Madrid parecían un borrón por la ventana. Mi cabeza solo daba vueltas a una idea. O todo terminaba esta noche, o se escaparían para siempre. Cuando giramos en la calle del lujoso barrio de mis ex-suegros, el cielo comenzaba a clarear. La atmósfera pálida de la madrugada convertía esa calle, antes imponente, en un lugar fantasmagórico. Un segundo vehículo policial más grande aparcó detrás de nosotros. La puerta se abrió, y el sonido de las botas tocando el asfalto sonó firme y decidido. Aquella fachada de familia de bien iba a desmoronarse. La verja de hierro ni siquiera se había abierto, y la voz del tilo, comisario, leyendo la orden judicial, retumbó con fuerza. Algunos vecinos comenzaron a asomarse. El barrio noble de repente se convirtió en la escena de un crimen. La primera persona en salir fue doña Regina. Con un batín de seda, elegante, el pelo recogido de cualquier manera, intentaba mantener la barbilla en alto. Al ver a los policías, soltó la frase de rigor. Se han equivocado de dirección. Pero sus ojos se movieron rápidamente, pasaron por encima del hombro de mi tío y se posaron en mí, que estaba parada detrás. En una fracción de segundo, vi cómo se le iba el alma del cuerpo. Los labios se le torcieron, los ojos se le abrieron de par en par, como si estuviera cayendo a un abismo. Don Roberto salió detrás, todavía frío y arrogante. Golpeó la puerta. La policía no entra en casa de la gente sin pruebas. El comisario no alteró la voz. Solo hemos venido porque las pruebas existen. Vi la postura impecable de don Roberto flaquear. Por primera vez, ese hombre tuvo miedo. Los policías entraron, barriendo el lugar. En cuestión de minutos, llegaron al almacén anexo, disfrazado de despensa de lujo. Se arrastraron cajas, se incautaron etiquetas falsas, se descubrieron contabilidades B y se confiscaron libros de cuentas. Con cada nueva caja que salía, el rostro de doña Regina se volvía más gris. Rafaela irrumpió en el patio como una loca, el pelo desordenado y el rostro desfigurado por el miedo,
pero con la lengua viperina de siempre. Cuando me vio, empezó a gritar, vociferando. «Has destruido mi casa. Eres un cáncer. Has acabado con Sertare, nuestra familia». Sus gritos parecían tan ridículos como aterradores ante tantos policías. La miré fijamente, sin levantar la voz. Dije seca: «No he sido yo. Lo habéis hecho vosotros solos». Rafaela iba a saltarme al cuello, pero fue inmovilizada. Cuando la gente se ve en el fondo del pozo, es cuando se convierten en fieras. Mientras el caos reinaba fuera, un ruido fuerte vino del sótano más alejado de la zona de servicio. Una puerta siendo aporreada desde dentro. El comisario corrió hacia allí y el equipo lo siguió. La habitación estaba cerrada por fuera con un candado reforzado. Unos segundos después, se oyeron los golpes de la palanca de la policía reventando la cerradura. La puerta cedió y doña Lourdes fue rescatada. La ropa arrugada, las muñecas marcadas por cuerdas, el rostro demacrado, pero entera. Temblaba compulsivamente. Ahora no, era solo teoría o fraude empresarial. Había una persona viva expuesta como testigo concluyente de las crueldades de esa familia. Doña Regina, al ver a Lourdes, perdió la fuerza en las piernas, se agarró a una silla de bambú de la terraza, balbuceando trémula. Yo no sé nada. Eso no es mío». Negar de forma tan torpe solo empeoraba las cosas. Levanté la mirada y vi a Bruno. Estaba de pie, congelado en el rellano de la escalera del segundo piso. Desde llegada de los coches patrulla, no había dicho ni pío. No había amenaza ni aire de superioridad. Su mirada estaba clavada en la mía, una mezcla de rabia, pánico, desesperación y la sensación de haber sido traicionado. Pero mirándolo, ya no sentía ningún dolor. Quien traicionó primero no fui yo. Con la operación finalizada y las detenciones efectuadas, mi ex-suegro, incluso esposado y siendo conducido al coche de policía, se giró para mirarme. Su mirada destilaba odio. «¿Creías que has ganado, verdad?». Le miré directamente a los ojos, la voz serena. «No, solo no he perdido». Se calló, aturdido. Quizás fue la primera vez que entendió que ya no les tenía miedo, ni a sus presiones psicológicas, ni al falso estatus de esa dinastía corrupta. Los coches patrulla se marcharon bajo el sol naciente. El ruido del motor parecía llevarse consigo los escombros de la mentira que habíamos destrozado. Me quedé parada frente a la casa que había conocido hacía días. El viento de la mañana me golpeaba en la cara, la mente clara. Doña Lourdes sería llevada a comisaría y recibiría apoyo. Los documentos estaban precintados. La presión había terminado. Aquellos que me menospreciaron e intentaron arrojarme a los leones ahora habían perdido su pedestal. El escándalo fue enorme, pero en el fondo lo sabía. Aún faltaba el golpe final. Había un eslabón perdido en esta cadena, y el mero recuerdo de él me daba escalofríos. Los dos coches patrulla giraron en la esquina y el murmullo de los vecinos del barrio noble comenzó a disiparse, aunque el cotilleo flotaba espeso en el aire. Me quedé parada, luego me subí al coche con el tío Elio y volvimos. Estuve callada en el camino de vuelta. La imagen de Lourdes con las marcas rojas y el rostro amarillento de Regina no se me iba de la cabeza, pero sobre todo la mirada de Bruno en la escalera. Aquello me inquietaba, no por un amor residual, sino por sentir que su papel en todo aquello no había cerrado el círculo. Por la tarde, el tío Elio me llamó a la terraza de casa, con el semblante serio. Me senté y fui directa. ¿Has descubierto más cosas, tío? Me ofreció un vaso de agua y reflexionó. En la primera declaración, Bruno no fue detenido en el acto. Faltaba una conexión directa. En ese momento me invadió un soplo de esperanza irracional. Quizás fue engañado. Quizás fue un peón débil en manos de la familia. Pero ese lapso de ingenuidad se desvaneció en 5 segundos. El tío Elio empujó una hoja de papel sobre la mesa,
señaló una línea en el informe pericial digital preliminar. La IP de los contratos fantasma, los historiales de modificación del testaferro, el inicio de sesión de la cuenta donde se debía recoger la firma de la garantía legal. Todo remitía al correo electrónico institucional y al portátil personal de Bruno. Miré la hoja, las conexiones lógicas, las actualizaciones nocturnas, los accesos. Estaba allí, era incontestable. Era imposible mentirme a mí misma. Levanté la cabeza hacia mí. Tío, la voz quebrada. ¿Significa que no era solo un espectador? El tío Helio suspiró con dureza. No es tonto. No montaba escenas ni daba portazos como su madre o su padre. Él operaba en la sombra, organizaba a los testaferros, blindaba los eslabones para no ser conectado y preparaba el ataque. La gente así es la peor. Delegan el trabajo sucio para mantener las manos limpias. Aquello me heló las entrañas. El mediador cariñoso, el hombre racional y diplomático, era, en realidad, un manipulador maquiavélico. Miré las pruebas y la película de mi corta vida matrimonial pasó por mi mente. Su negativa a discutir con su madre, su forma profesoral de pedirme que firmara solo los anexos de trámite, hasta el momento, en la puerta de mi madre, pidiéndome que borrara el archivo, como si no hubiera pasado nada. Eran los pasos lentos para conducirme al cadalso del banquillo de los acusados como testaferro de la familia. Solté una carcajada áspera, como papel arrugado. Mi tío no intervino. Miré al frente. No, me eligieron por mi personalidad o porque encajara con Bruno. Me eligieron porque mi número de colegiada, mi historial limpio y mi experiencia eran las herramientas que necesitaban. Les caí como anillo al dedo para blindarlos de peligro. El tío Helio asintió con la cabeza en un gesto más doloroso que cualquier pésame. Esa misma noche sonó el timbre de casa. Mi madre estaba acostada, descansando. Abrí la puerta. Bruno estaba fuera. Estaba mucho peor, sin la postura erguida, el rostro demacrado, el cuello de la camisa arrugado, ojeras profundas. Tardó en sacar la voz del pecho y salió en un susurro. No, pensé que fueras a tirar de esa cuerda hasta el final. Me apoyé en el marco de la puerta. Unos días antes, esto me habría destrozado. Hoy ya no existía nada humano latiendo en mi pecho por ese tipo. Le miré a los ojos y disparé. ¿No pensaste? ¿O estabas seguro de que te escaparías ileso usando mi título? Bruno bajó la mirada y tragó saliva. Un silencio denso y ensordecedor. No había coartada moral, era la confirmación rotunda del plan macabro. Avancé un paso, cerca, y al mismo tiempo a kilómetros de distancia. Hablé bajo. Tú elegiste su lado. Y yo, Bruno. Yo elegí lo que era correcto. Su puño vaciló a su lado. Las palabras no salían. Ya se daba cuenta de que el cerco se estaba cerrando. Después de todo, ya no me quedaba confianza en él. Le di la espalda para cerrar la puerta. Se dio la vuelta y caminó hacia la desierta calle de Madrid, llevándose las ruinas de esa farsa teatral. Me fui a la cama sin amor, sin resentimiento, sin rabia, solo alivio por la lucidez. Había escapado a tiempo de una trampa mortal. Y mejor aún, había desmontado la trampa antes de que me golpeara en la cara. Pensé que después del encuentro nocturno, mi corazón ya habría asimilado el duelo de esa relación de mentira. Pero cuando fui citada a declarar en la Comisaría General de Policía Judicial y a prestar declaración formal en el careo, vi que la cosa iba a doler a otra escala. Allí el juego era, en el frío del tribunal. El aire acondicionado a tope en una punta, las pilas de expedientes. En la otra, doña Regina, don Roberto y Rafaela. El barniz de alta sociedad se había derretido. La suegra ya no gritaba. Sus ojos solo lanzaban un odio inerte. El suegro mantenía su coraza rígida para no implosionar. Y la cuñada, que antes destilaba veneno y ostentación, se mordía las uñas asustada, con la cabeza gacha.
Cuando entré con mi bolso sencillo, doña Regina saltó las trabas. Cínica, todavía tienes la cara de mirarnos. Días atrás, eso me habría herido. Hoy, saqué la silla, dejé el bolso, crucé las piernas y la señalé con el dedo. La única persona que se ha reído en mi cara has sido tú, pensando que serviría de cabeza de turco para limpiar tu porquería criminal. La sala se cayó. Ella abrió los ojos de par en par. Nadie le había dicho nunca la verdad, con tanto ácido en la cara. Y fue tan liberador. Llamé a la mafia familiar por su nombre oficial. El comisario continuó sin pestañear. Todo abierto, almacén, clandestino, facturas falsas, contratación irregular, los vacíos en el cuadro de abogados de la empresa. La red fue desenmascarada, pero don Roberto aún insistió, con la frialdad del lobo acorralado. Firmas. Si nadie firmó las rescisiones, ni los contratos, solo tenéis indicios sin un acusado principal. La audacia me provocó. Ni siquiera necesité que el abogado abriera los archivos. Entreguélos en medios. Intentaron usar mi estatus de recién casada para pasarme la bomba de relojería. Aquí están los audios. El funcionario los puso. La sala se inundó, con la voz autoritaria de doña Regina. Firma ese papel de una vez y deja de hacer teatro. Cualquier cosa, la familia lo resuelve internamente. A don Roberto se le cortó la respiración. Doña Regina se desplomó en sus hombros. Rafaela saltó de la silla temblando. Falsa, Judas, entraste en nuestra vida, de sanguijuelas para traicionar el matrimonio. Mi familia te acogió, y tú. El comisario golpeó la mesa de madera. Controle su lengua. Que esto no es un drink. Entonces, la puerta de la sala de espera se abrió y un inspector de la Nacional hizo entrar a doña Lourdes. Me senté tensa. Sabía que venía. No, agachaba la cabeza. Vestida de forma sencilla, con vaqueros y camiseta, él, rostro pálido, pero con una mirada que quemaba como hierro derretido. Lourdes se sentó firme y disparó con voz clara. Meses de grabación, informes de lo que Purmes. Sale clandestinamente y contabilidad B. Sin fallar un día. Doña Regina gritó, saltó de la silla como un resorte, berreando con voz chillona. Traidora, maldita, serpiente criada. Doña Lourdes no retrocedió ni un milímetro. La voz, ronca, pero inquebrantable. No estoy traicionando a nadie. Solo estoy evitando que otro chaval caiga fulminado en el hospital por las porquerías químicas, falsificadas que embotelláis. La sala enmudeció con un chasquido seco. Silencio, absoluto de sepulcro. La palabra caiga fulminado. Hospital. Fue una patada en el alma. Pensaba como mucho que eran delitos de falsedad documental y corrupción fiscal. Activa. Contabilidad B. Grave. La palabra caiga fulminado cambió el panorama. Delito contra la salud pública. Homicidio doloso. Asumir el riesgo de matar usando testaferros. El comisario me miró. Preguntó. ¿Sabía de muertes causadas por la negligencia de estos insumos industriales vendidos clandestinamente? Negué con la cabeza, las manos empapadas de un sudor gélido, agarrando el brazo de la silla de madera de la comisaría. Si hubiera puesto mi nombre, yo sería la responsable técnica de esa masacre química que la empresa había cometido para facturar, sin seguir la vigilancia sanitaria y la no fiscalización de la Ecosan. Las declaraciones continuaron durante horas, se emitieron autos. Se garantizó el flagrante delito. Salí de la comisaría y me detuve en el pasillo sin aliento. Mi cuerpo pesaba 3 toneladas. Me apoyé en un azulejo frío allí en el vestíbulo, los oídos resonando con lo que doña Lourdes había soltado, evitando que caiga fulminado en el hospital. Esto no era sobre si encontraba o no marido, pelea de suegra o lavar ollas. Era sangre. Escuché una voz en el fondo. Carmen. Era ella. Lourdes. Mirándome a los ojos, ya no como doña Carmen,
Ella era mi faro. Tomé aire fresco y pregunté, ¿quieres hablar, Lourdes? Fuimos a la acera, a un café al lado, huyendo de la opresión institucional. Respiró hondo antes de revelar su origen. No soy asistenta, ni limpio en barrios de lujo. Fui secretaria en una logística subcontratada vinculada a sus intermediarios. Hace un tiempo estalló una crisis por contaminación en los compuestos que adulteraban en los envases. Pensaban que era un error simple, pero era intencional para que rindiera más. 2 niños entraron en la lista de trasplantes. Uno no lo superó. Sostuve el vaso de agua con fuerza extrema. Lo taparon y le echaron la culpa a un gerente don nadie, subcontratado. Pero yo fui más allá. Seguí el rastro del dinero sucio. Mi cuerpo no respondía bien. Vidas en manos de inescrupulosos con pinta de la alta sociedad madrileña. Lourdes continuó. Conecté el dinero con gente seria que necesitaba pruebas sin una orden judicial. Entré allí, en la casa, con paciencia, para infiltrarme hasta los huesos. Entendí la sagacidad. Y tú agachabas la cabeza haciéndote la paleta de pueblo para darles munición. Cuando desprecian a la persona, hablan a la cara sin filtro, pensando que solo soy una puerta que escucha. Lourdes esbozó una sonrisa tan cansada, y el pendrive estaba formateado para quien tuviera la oportunidad. Simplemente coincidió contigo, la nueva presa con la que me crucé en el camino. Y quise evitar tu tragedia a toda costa, mi tragedia. ¿Por qué yo? Indagué con dolor. Lourdes explicó la arquitectura maligna que planeaban para mí. Antes te querían solo como un adorno para el clan. Tener una nuera universitaria daba caché en el vecindario, pero al toparse con tus informes del colegio de abogados, se dieron cuenta de que tenían un sello de autenticidad jurídica. Sabrías cerrar las brechas en la Prelon, a Ecosán, sin que pareciera un chanchullo de pueblo. Caíste como la guinda del pastel perfecto, un expediente 100% impoluto y un contrato nupcial, forjando un grado de parentesco incuestionable ante un juez a la hora de tapar el proceso. Me atraganté con el café. Engaño doble, usada para el amor, triturada por mí, formación intelectual para convertirme en cómplice de una carnicería corporativa. Solté la última pregunta de mi carga en la tierra. ¿Y Bruno? Lourdes se detuvo y me miró fijamente. Bruno es quien redactaba y revisaba todos los informes donde las muertes serían disfrazadas. Los viejos eran peones brutos de la codicia descarada, pero Bruno sabía cómo meter al testaferro perfectamente en la jugada. Es él quien operaba las cuentas de las caja B y maquillaba las hojas de cálculo ocultas que blindaban al núcleo familiar en caso de redada. Maestro del blanqueo legal. Adiós, matrimonio, afable. El tipo que no necesitaba que su mujer supiera cocinar, sino que fuera una abogada limpia y sumisa. Me estaba tallando para la muerte. Madre mía. Carmen, estás viva de milagro, me consoló Lourdes. Reflexioné al instante. Es solo un anexo interno. La familia lo resuelve. Las carpetas pesadas apiladas por el suegro. Todo un molino de carne esperando el giro de la llave de ley. Firma. Me levanté y salí de allí caminando por la calle arbolada. En esa tarde, fría de Madrid, mi vida se había cruzado con la escoria de la ambición sin límites, paciente y fría, como el diablo esperando en el semáforo. Sobreviví por la astucia y el coraje de decir un no, cuando todos querían mi degradación como sirvienta doméstica, disfrazando mi decapitación social y mi encarcelamiento en régimen cerrado. La fase final antes del divorcio sería el enfrentamiento formal contra Bruno en la comisaría para sellar la denuncia final sobre la autoría intelectual. La citación llegó y, a pesar de todas las verdades, digeridas y probadas, sentarme frente al lobo disfrazado de novio apasionado era indigesto y aterrador. Fui a la sala de la Nacional para el careo directo. Cuando lo trajeron esposado y vistiendo ropa normal, pero visiblemente destrozado, físicamente delgado, con los ojos al límite del agotamiento, nervioso,
Su mirada tranquila todavía desbordaba una chispa pírrica de control, intentando mantener la narrativa. Me senté. Tomé todo el aire posible. Sin vacilar, le pregunté a quemarropa, sin rodeos amorosos. La verdad, es solo eso. El funcionario del comisario abrió el grueso tomo procesal frente a él. Accesos con la firma de Bruno. IPs enrutadas por la empresa de TI registrada a nombre del buen marido. Ediciones hechas en la nube privada del querido yerno, donde el desastre de las adulteraciones se transformaba en responsabilidad legal de un tercero. Bruno miró el tocho de papeles y soltó un aliento desgarrado. Lo hice bajo sus órdenes. Los superiores. Había gente que mentía hasta la saciedad, replicó fríamente en un tono aterrador. Claro, como siempre, tú te echas atrás y te quedas un paso por detrás. El investigador le mostró un fajo de nuevas actas corporativas. ¿Quién ideó el traspaso de la garantía de control de calidad al núcleo de la persona física de Carmen? El ventilador destartalado crujía en la comisaría. Pasaron 15 segundos espantosos hasta que balbuceó en voz baja, resolviendo el enigma de todo el matrimonio. Todo el proyecto es mío. El disparo me dio en la costilla. El golpe fulminante al honor. Por la puerta entreabierta donde sus padres estaban bajo custodia, se oyó el grito desesperado de doña Regina. Mentiroso, estás asumiendo la culpa por nada. El ruido cesó rápidamente por los policías de guardia. La palabra fue del propio dueño, Bruno. El arquitecto de mi ahorcamiento legal me miró en completo colapso, admitiendo a su modo frío. Me basé, de hecho, en que aceptarías y firmarías. El arreglo final desaparecería en el mismo acto. Esa respuesta heló cualquier neurona pacífica en mi estructura. La boda de cuento de hadas fue un instrumento premeditado. Nunca fui más que un DNI. Un sello con número de colegiada, limpio, cayendo perfectamente en la ratonera de una sociopatía fría. Cogí el asa de mi bolso para levantarme de la silla. Y yo, como tu esposa, ¿para qué me casé contigo? Su respuesta barrió cualquier lazo existente en el Custa, universo de afectos pasados. Fría, cruda y definitiva en la hora fatal. Testaferro. La tapadera perfecta para una emergencia. Me levanté y salí del lugar. La puerta se cerró de golpe y su amor, o la falacia entera que habíamos creado de ello, yació allí entre expedientes por falsedad documental y homicidio sanitario. Fin del espectáculo nupcial de terror. El proceso se extendió. Rápidamente generó portadas y titulares en los telediarios. Banda de la zona. Sur revienta el mercado vendiendo medicamentos piratas con licencia limpia, blanqueando con nombres de testaferros de ocasión. De repente, decenas de parientes lejanos que sospechaban algo surgieron pidiendo información. Víctimas de los medicamentos inundaron los foros con denuncias reabiertas. Veía la repercusión y sentía mi cuerpo paralizarse en el recuerdo espantoso. ¿Y si le hubiera dicho sí a aquel sobre de mi suegro? Yo sería la que estaría siendo llamada asesina por un delito sanitario en cadena nacional, con mi colegiatura cancelada de forma violenta y en una cárcel madrileña. Vi a doña Regina siendo escoltada en un furgón, en un cruce. Vi su semblante cadavérico mientras miraba a través de la reja a los peatones con un rencor vacío hasta que su mirada se cruzó con la mía y siseó en un rugido silencioso a través de la ventana, enrejada. Esto fue culpa tuya, desgraciada. Nos has destruido. Me detuve en el atasco. Bajé lentamente la ventanilla del copiloto y dije con una calma surrealista: usted hizo el nudo, doña Regina. Usted misma se ahorcó. El silencio se apoderó del resto y los escoltas se la llevaron a la penitenciaría en las afueras de Madrid. Días más tarde, doña Lourdes entró en un sólido programa de protección de testigos. Por el daño causado y por el pánico a las amenazas, un ser humilde iluminado por la justicia que destruyó a los dueños del poder madrileño en una jugada limpia y valiente. El comisario,
Tío Helio salió conmigo del juzgado de lo penal un martes frío, me apretó el hombro en un gesto poco común y sentenció: la verdad es el tesoro y es el peor martirio de la gente. Tiene un precio muy alto, y casi lo pagué con mi propio ataúd. Firmé los papeles de mi divorcio contencioso en el mostrador rápido de la recepción del puntador rápido, juzgado, rúbricas secas cortando lazos de dolor. Firmaba aliviada una de las raras veces en que un documento legal de esa familia salvaba mi piel limpia para seguir la ruta de mi independencia. La sensación se consolidó en una curación total, donde los errores en el camino tortuoso formaron la muralla de la integridad para el resto de mi vida. El mensaje vivo a todas las que pasan desapercibidas en una prisión que finge ser una familia del corazón, cuando esconden lo peor de las fosas de la mentira bajo cenas opulentas de la alta sociedad y ropa de marca. Muchos me preguntan después en la empresa con un tono de pesar: ¿te arrepientes de todo el desgaste después de esto? Sonrío, simplemente con una mirada de águila que vi nacer. ¿Arrepentirme? Solo me arrepentiría si me hubiera doblegado y barrido el suelo de esa mansión, aceptando la humillación familiar por capricho. Ahí mi corona sería de espinas. Retomar mi esencia nunca me ha generado lástima. Al final, me trajo honor y una vida libre. Una vez en casa, en una espectacular puesta de sol, lavaba verduras en el fregadero y mi anciana y humilde madre susurró, algo sentida, pasándomela, mano por el pelo recogido en un moño simple: todavía duele, mi pequeña guerrera. Sostuve con fuerza una mazorca de maíz fresco en la olla. La sonrisa genuina que brotaba: duele, mamá, pero el tiempo cierra la herida con un buen remedio. Soy dura de pelar. El alivio reinó, y los aires puros barrieron los traumas a lo lejos. El pendrive continuó en una caja fuerte, la historia cruda del nuevo comienzo y de las fugas del corredor de la muerte. Cuando Lourdes pasó por aquí para recoger sus maletas para entrar en el programa policial y me abrazó con fuerza, me dijo al oído a pleno pulmón, emocionada: Doña Carmen, fuiste el ángel redentor de tu propia salvación, además del alma de mucha gente muerta y dolida por la codicia. Se nos escapó una lágrima a las dos. Un tiempo después pasé por el imponente barrio lleno de garitas y rejas de la alta y burguesía, donde se encontraba el palacete de la tragedia deshecha. Los ladrillos, las hiedras y los altos portones continuaban. Un silencio sepulcral abrazaba el lugar de lujo macabro. Las paredes, desprovistas de cualquier humanidad, formaban solo bloques tristes. Di media vuelta y marché hacia la parada del autobús con la certeza plena: mi hogar soy yo misma, la que recomienza y se desvía de la ruleta de las maldades. Y el miedo se convirtió en abono de virtudes. Y hoy las reinicio todos los días con la mujer española, íntegra que siempre fui, en paz en mi camino.